Hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana, en este día especial, ¿no? El día del Señor que hemos sacado para estar juntos a través de estos medios y poder juntos adorar, clamar al Señor, darle gracias por lo que Él ha hecho en nuestras vidas y adorarle, exaltarle a Él. Él es el que es digno de toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza, toda nuestra vida. Y queremos hoy, ¿no?, deleitarnos en Él, queremos poder cantarle a Él y queremos poder compartir la palabra del Señor juntos, aprender de ella y poder vivir esa palabra durante esta semana en nuestros hogares, en nuestros trabajos, los lugares donde estamos en medio de esta situación. Así que voy a comenzar con una oración y pidiéndole al Señor que nos muestre su camino, nos guíe, que su palabra sea de ánimo, de aliento, y que redarguya nuestros corazones y nuestra vida. Señor, estamos delante de tu presencia, reconociendo quién eres tú y quiénes somos nosotros. Tú eres el gran yo soy, aquel que lo sustenta todo, todas las cosas, desde el principio hasta la eternidad. Y por lo tanto, Señor, rendimos nuestras vidas a ti, nos sometemos, Señor, a ti. Rendimos, Señor, alabanza, tributo, adoración delante de ti, porque tú eres digno. Tú eres digno, Señor, de nuestras vidas. Tú eres digno, Señor, de nuestra entrega. Tú eres digno, Señor, de nuestro sacrificio. Tú eres digno, Señor, de que podamos decir en este día: Santo, santo, santo eres tú, Señor. Y descansamos en ti, dependemos de ti, confiamos en ti. Tú eres el autor, Señor, de toda buena dádiva, de todo don perfecto, Señor. De ti proviene todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es amable, Señor. Por lo tanto, Señor, inunda nuestros corazones y nuestros pensamientos, Señor, de tu carácter, de quién tú eres, de tu palabra, para que así, Señor, llenos de ti, podamos, Señor, vivir esta vida delante de tus ojos, Señor, delante de tu rostro, para que así, Señor, tú seas glorificado en nuestro diario vivir, en el tiempo que vamos a tener en esta mañana aquí. Te damos gracias y estamos, Señor, agradecidos por lo que tú vas a hacer en fe. En el nombre de Jesús. Amén. Queremos cantar, primero queremos saludar, ¿no?, a todos nuestros hermanos de las diferentes sedes, la sede de Manassas, la sede de Franconia, la sede de Arlington, de nuestra iglesia, la Alianza Cristiana y Misionera en Virginia, y nuestro pastor Héctor Castro, Alexis Rolón y su servidor Nelson Pérez. Es un placer poder dirigirnos a ustedes por estos medios, y hoy me va a acompañar mi esposa nuevamente para comenzar con una alabanza y una adoración al Señor desde nuestro corazón, y que espero que se unan desde allá, desde sus casas, donde quieran que estén, con nosotros en alabanza y exaltación y adoración a Dios. Gracias, Señor. Digno eres, Señor, de recibir toda oración, toda alabanza, todo honor, Señor. Gracias te damos a ti, Padre. Tú eres fiel, tú eres justo, tú eres bueno, Señor. Amén. Amén, Señor. Sí, Jesús. Y la gloria, Señor. Y la honra. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy,
tempestad, Él es Rey. Sí, Señor. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Sí, Señor, tú eres nuestro Rey, tú eres Dios, sobre la tempestad eres nuestra roca firme. Y en esta mañana te adoramos, Señor, y reconocemos quién tú eres. fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Amén, Jesús, tú eres nuestra roca sobre la cual edificamos nuestra vida, sobre la cual, Señor, tu iglesia también es edificada, siendo, Señor, renovada cada día, transformada de gloria en gloria. Y eso es lo que tú estás haciendo en nosotros, aún durante este tiempo. Tú, Señor, estás edificando, Señor, tu iglesia, tú estás edificando nuestras vidas. Y por lo tanto, Señor, descansamos en esa esperanza, descansamos en esa promesa de que tú nos edificas, de que tú, Señor, construyes en nuestra vida tu misma imagen hasta el día de tu venida. En el nombre de Jesús te damos gracias, te glorificamos, Señor. Amén. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Bueno, hermanos, es un gozo y un privilegio poder traer la palabra del Señor, ¿no? En este día y mientras me preparaba para poder traer la palabra del Señor en este día, le pedí al Señor que hablara a mi corazón mientras leía las Escrituras, mientras preparaba esta palabra para todos nosotros. Y el Señor me ha estado inquietando en mi corazón acerca de la paciencia. Y el verso que quisiera leer antes de comenzar es en Hebreos 12:1. Y dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y me quiero enfocar en la palabra paciencia en este día. Pero sabemos que la vida cristiana, la vida que Dios nos ha permitido vivir gracias a su gracia y a su amor y a su misericordia, aquí Hebreos lo compara a una carrera. Y vemos esta metáfora y esta comparación que tanto en Hebreos como también Pablo nos hace, y compara nuestra vida cristiana con una carrera. Y si alguno de nosotros en algún momento hemos estado en una carrera, sabemos que esa carrera representa retos, ¿no? Representa a veces obstáculos, representa que vamos a encontrar, ¿no? Esas dificultades, vamos a encontrar momentos donde quizás queramos dejar de correr. O quizás llegue un momento donde digamos, me duele demasiado el cuerpo, no puedo continuar. O quizás en algún momento
sigo y me puedo lastimar porque continúo corriendo la carrera porque quiero llegar a esa meta. Y esas cosas también suceden en la carrera que nos ha tocado vivir, la carrera de la fe, ¿no? Este versículo en Hebreos 12:1 sigue, ¿no?, al gran capítulo 11, donde habla acerca de los héroes de la fe y cómo ellos, a través de la paciencia y de la fe, las promesas de Dios, pudieron perseverar hasta ser justificados. Y por lo tanto, bajo esa gran nube de testigos, ¿no?, mirándolos a ellos, Hebreos en 12:1 nos dice a nosotros que corramos esta carrera de fe con paciencia. Y pensaba en esta metáfora, hay otros versículos, ¿no?, que hablan sobre la carrera. En 1 Corintios 9:24 dice: no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. En Gálatas 5:7 nos dice: vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Y Filipenses 2:16 nos dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y la carrera de fe es quizás diferente a la carrera que otros que quizás no han experimentado esa fe salvadora tienen. Las metas de ambas son totalmente distintas. La meta que nosotros tenemos, como dice aquí, es que en algún día, ¿no?, vamos a ver ese Cristo glorificado. Ese es el premio, ¿no? Ese es el supremo llamamiento. Pero para aquellos que no tienen esa esperanza, tienen otra falsa esperanza, o no tienen ningún tipo de esperanza en la carrera que están corriendo. Y ambos sufrimos quizás muchas de los abates de la vida, muchas de las situaciones a las cuales nos enfrentamos, como en una carrera cuando corremos. Y en esta carrera es necesario la paciencia. Es necesario perseverar para poder en algún momento ser glorificados juntamente con Cristo. Por lo tanto, aun cuando lleguen esos momentos en que quizás queramos, como decimos nosotros, tirar la toalla, o decir ya no puedo más, o compararme con el que está a mi lado y decir esta persona está avanzando más que yo o no. No se trata, quizás en una carrera normal, se trata de quién llega más rápido a esa meta. Pero en la carrera cristiana no necesariamente se trata de quién llega más rápido, sino de en quién ponemos nuestra confianza mientras corremos esa carrera. Si nos vamos a impacientar o vamos a tener paciencia, ¿no? Si vamos a escoger el camino de la paciencia o vamos a escoger el camino de la impaciencia. Y sabemos que necesitamos esta paciencia porque esta paciencia en la carrera cristiana nos ayudará a ser renovados en el hombre interior mientras corremos. Y aunque nos cansemos en el hombre exterior, somos renovados en nuestro hombre interior, ¿no? Esa es la esperanza que tenemos mientras corremos esa carrera. También nos ayudará a llegar a la meta y a encontrarnos cara a cara con nuestro Salvador. Qué expectativa más grande que esa, que nos encontremos cara a cara. Esa es la esperanza de Pablo, esa es la esperanza de los apóstoles. Por lo tanto, el dolor, el cansancio, la falta de aire, el desánimo, pues realmente son una oportunidad para que Él haga su obra en nosotros. Y por medio de la fe y la paciencia, esto nos ayuda a que Cristo sea formado en nosotros. Nos ayuda a conocerle de una manera más profunda y también para que otros que están corriendo la carrera sean bendecidos y puedan conocer el poder de Dios a través de lo que Él está haciendo en nosotros. Y por lo tanto, Hebreos nos dice esto: corramos esta carrera de la vida cristiana con paciencia. Y la paciencia no es algo que es natural en nosotros como seres humanos, ¿no? Los deseos de la carne no son para la paciencia, al contrario, son para la impaciencia. Nos volvemos impacientes ante las situaciones que enfrentamos, con las personas con que nos relacionamos muchas veces somos impacientes, ante las circunstancias somos impacientes. Hay un dicho de un autor que lo describió de esta manera: la paciencia es algo que admiramos en el conductor que se encuentra detrás, pero no en el que está delante.
y en un momento dado, quizás de broma, pero revela mucho de la realidad de la vida. El primer ministro de Inglaterra dijo: yo soy extraordinariamente paciente siempre y cuando me salga con la mía al final. En otras palabras, solamente somos pacientes cuando las cosas están yendo como nosotros esperamos, como nosotros queremos. Pero tan pronto eso deja de ser así, que va a ser así, entonces nos impacientamos. Y en nuestra humanidad y debilidad somos impacientes. ¿Por qué? Porque la paciencia, dice Gálatas, es un fruto del Espíritu. Por lo tanto, es el producto del Espíritu de Dios morando en nuestra vida que puede producir a través de la fe esa paciencia que necesitamos en nuestra carrera. Por lo tanto, se nos hace muy difícil ejercer esa paciencia cuando descansamos en nosotros mismos y cuando obedecemos los deseos de nuestra carne. Y la impaciencia, hermanos, nunca va a producir ningún tipo de bienestar. La impaciencia va a llevarnos a nosotros a tomar decisiones de las cuales nos vamos a arrepentir de seguro luego. Y quizás tú y yo ya hemos experimentado esa realidad. Cometemos los mayores errores de nuestra vida cuando somos impacientes. Nos lleva a tratar a otros, a nuestra esposa, a nuestros hijos, personas a quien conocemos, hermanos en la iglesia, impacientemente. Y quizás con ira, con enojo, con murmuración a causa de nuestra impaciencia. Nos lleva a no esperar por lo que Dios está haciendo a través de nosotros en momentos duros en nuestra vida. Y decimos, por ejemplo, la frase: estoy cansado de esto, de esta situación, ya no puedo más, ¿no? No lo quiero hacer más, hasta aquí llegué. Y es cuando nos cansamos que decimos: no más. Cuando no salen las cosas como queremos, cuando no tenemos el control de las cosas. Y la impaciencia nos lleva muchas veces a tomar esos errores que después nos arrepentimos y que muchas veces, aunque obviamente Dios es misericordioso, sabemos que Dios tiene su gracia y nos perdona, pero muchas veces seguimos sufriendo consecuencias de quizás alguna decisión que tomamos durante el tiempo de nuestra impaciencia. Y leía una noticia del año pasado de un hombre en París que asesinó a una empleada de un lugar de emparedados, un café donde ella estaba preparando ese emparedado, y porque se tardó más de lo que él quería y él tenía impaciencia, la asesinó. O sea, a ese nivel puede llegar la impaciencia de un ser humano, ¿no? Donde estamos nos frustramos de tal manera que cuando las cosas no salen como yo las quiero, como yo las esperaba, entonces mi actitud hacia la vida, hacia otras personas, me lleva a vivir una vida de desconfianza total de Dios, y donde tomo las cosas en mis manos, o entonces donde digo: hasta aquí, dejo todo. Y hay varios ejemplos en la palabra de Dios y en la Biblia que encontramos de gente que fue impaciente y sufrió las consecuencias a causa de ello. Consecuencias que estamos viviendo hasta el día de hoy. Por ejemplo, encontramos en Éxodo 31 el evento donde el pueblo de Israel le pide a Aarón que edifique un becerro de oro. Y lo adoran como aquel que los ayudó a sacar de Egipto, porque estaban impacientes porque Moisés no había regresado. Porque Moisés se había tardado en regresar, y en su impaciencia ellos se tornaron a la idolatría. Se tornaron a la incredulidad de lo que Jehová había hecho. Lo que le costó la vida de 3,000 hombres murieron a espada a causa de esa decisión e impaciencia. En Números 13 y 14 también nos habla de la rebeldía del pueblo de Israel contra Dios, donde dijeron: no vamos a soportar más. No podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Tú nos traíste aquí para morir, para eso hubiésemos regresado a Egipto. Por lo tanto, tomaron la actitud de: hasta aquí, no más. Y le costó a esa generación no ver la tierra prometida. También, ahí mismo, un poco más adelante, en número 20, nos muestra cuando Moisés
golpeó la piedra 2 veces, desobedeciendo a Dios cuando Dios le había dicho que le hablara a la piedra y entonces saldría agua, porque el pueblo de Israel está impaciente pidiendo agua y él también se impacientó con su impaciencia, y eso le costó llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Y cada una de estas decisiones fueron tomadas en impaciencia. Fueron tomadas diciendo: yo voy a tomar este asunto en mis manos, porque yo sé mejor que tú. Y cuando tomamos esa actitud, cuando somos incrédulos ante Dios, cuando elevamos el yo por encima de Él, lo que Él sabe, lo que Él conoce, que nosotros no sabemos, que nosotros no conocemos en su soberanía, entonces tomamos decisiones de las cuales más adelante nos arrepentimos y estamos con remordimiento. Y Abraham y Sara, aunque son reconocidos por su paciencia, ¿no?, en las promesas de Dios, y esperaron el nacimiento de Isaac, pero en un momento dado fueron impacientes, y Sara dijo: Jehová me ha hecho estéril. Y dijo: llévate a mi sierva Agar. Y ellos tomaron ese asunto en sus manos y le nació Ismael. Y hasta el día de hoy existen conflictos. Esa consecuencia ha arrastrado hasta el día de hoy entre los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac. Y vemos así caso tras caso en la Escritura, donde la impaciencia de hombres y mujeres, al no confiar en Dios en ese momento, y al no saber lo que Dios estaba haciendo, Dios que sabía lo que en ese momento era necesario para cada uno de ellos, y Él tenía ese entendimiento infinito, esa sabiduría, ellos tomaron su propia sabiduría, se apoyaron en su propia prudencia y tomaron decisiones en impaciencia. Y la impaciencia responde de 2 maneras. La impaciencia responde y nos tienta a rendirnos, a decir: olvídalo, olvida esta relación, olvida este trabajo, esto no me va bien, por lo tanto, hasta aquí, no voy a continuar. Y esa respuesta es una respuesta donde no muestra ningún tipo de perseverancia o paciencia en lo que estamos caminando. Y número 2, la otra manera en que la impaciencia responde es que tomamos decisiones apresuradas, sin considerar las consecuencias, sin medir el efecto que éstas tienen en nuestra vida y en la vida de otros. Nos lleva a actuar impulsivamente y a descuidar nuestra propia vida, descuidadamente. En los momentos más impacientes podemos ser en estos momentos donde más somos tentados a ser impacientes, en los momentos más difíciles. Y en tiempos como este que estamos viviendo, que para algunos de nosotros ya, inclusive para mí, es un momento donde yo digo a veces: ¿hasta cuándo?, ¿no? Y nos impacientamos un poco con toda esta situación, ¿no? Porque también la cultura, el ambiente a nuestro alrededor, los medios, todo el mundo nos está diciendo: avanza, 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 necesitamos ya hacer esto. Y es un impulso y una motivación a lo rápido. Es una motivación no a la paciencia, sino a la impaciencia. Que pasemos el menos trabajo posible. Esta cultura es una cultura de lo inmediato, de lo instantáneo, donde no existe incentivo para ser paciente. El ser paciente se ve como una debilidad en lugar de una fortaleza. Nos impacientamos y nos desesperamos porque no vemos el final de la situación y actuamos con ira, con coraje, con desánimo, y tomamos estas decisiones que afectan nuestra vida y a Dios, a nosotros y a los que nos rodean. Pero sabemos que para aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, Dios y su palabra son la fuente para la paciencia que necesitamos en nuestro hombre interior, en nuestro espíritu, que nos fortalecerá para tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios y no la nuestra. Y para eso queremos ver cómo la palabra de Dios y las verdades, y hay 4 verdades que quiero compartir con ustedes en este día, 4 verdades que nos ayudan, nos motivan, nos fortalecen en el hombre interior para vivir esta vida de paciencia.
Nos motiva a ser pacientes en tiempos difíciles, en tiempos donde enfrentamos persecución, en tiempos donde enfrentamos dolor y dificultad. En Santiago, y vamos a ir para enfatizar en lo que es la paciencia y estas 4 verdades, vamos a ir a Santiago 5, del 7 al 11. Y si estás allí con tu Biblia o tienes alguna facilidad, vamos a Santiago 5. Santiago 5, versículos 7 al 11. Y este pasaje es claro que habla acerca constantemente de la paciencia. En estos 5 versículos menciona 5 veces la palabra paciencia, menciona sufrimiento, menciona espera. Por lo tanto, creo que es el mejor pasaje para nosotros mirar a qué verdades nos dicen las Escrituras, nos dicen este pasaje de la Escritura para nosotros poder tener paciencia. Y lo voy a leer en Santiago 5, del 7 al 11, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando, nuevamente ahí vemos, con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el final del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y vemos la palabra paciencia, como dije anteriormente, 5 veces en este pasaje de la Escritura. Y quisiera dar una definición de lo que es la paciencia de la cual nos habla aquí. Y la paciencia a veces se traduce, ¿no?, en la Escritura como esa palabra de perseverancia, de sufrimiento, ¿no?, de esa espera durante el sufrimiento. Pero también se refiere, ¿no?, a momentos donde tenemos que estar quietos y esperar en el Señor. La paciencia es la cualidad de resistir con firmeza, con la confianza y la expectativa de un fin deseado, a pesar de las dificultades, del desánimo y de las circunstancias desalentadoras y a menudo del sufrimiento. Es una actitud de esperar en Dios, de corazón referente a las cosas. En ocasiones implica esperar y en ocasiones implica perseverar en medio del sufrimiento. Y hay 4 verdades en Santiago de las cuales les quiero compartir. Y la primera de ellas que nos ayudan a la paciencia es que Dios está haciendo una obra en nosotros que producirá fruto precioso. En Santiago 1, anteriormente, Santiago comienza dándonos una exhortación a la paciencia. Nos dice: tengan por sumo gozo, en el capítulo 1, del 2 al 4, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seamos perfectos y completos sin que nos falte nada. Por lo tanto, la meta, ¿no?, de la paciencia es lograr que estemos completos, maduros en el Señor. Que a través de esa paciencia podamos ver que el Señor lo que quiere producir en nosotros es más precioso que lo que podemos ver en el presente. Por lo tanto, esa espera de lo que Dios está haciendo en el presente nos lleva a pensar: sí, lo que Dios está haciendo en mi vida vale la pena esperar, porque lo que Dios está haciendo en mi vida va a resultar en algo valioso y más precioso al final. Pero cuando no tenemos esa esperanza, no tenemos paciencia. Pero cuando sabemos lo que Dios está haciendo, sabemos que Él está obrando su perfecta voluntad en nosotros, que produce el querer como el hacer, que nos transforma de gloria en gloria, ¿no? Estamos convencidos de que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar. Por lo tanto, todas las cosas sabemos que nos ayudan a bien para aquellos que amamos a Dios. Esta verdad, esta esperanza nos ayuda a que cuando no podemos ver lo que quisiéramos ver, sabemos que lo que no vemos nos está preparando
para el futuro. Nos está preparando para una vida de piedad, nos está preparando para una vida de obediencia, nos está preparando para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo, donde seremos glorificados por medio de Él. Y es interesante la analogía o cómo compara, ¿no?, la paciencia aquí Santiago con el sembrador. Y el sembrador, cuando siembra la semilla y él coloca esa semilla dentro de la tierra, él la coloca con la expectativa de que va a producir un fruto valioso. Por lo tanto, él no se desespera, él espera esa lluvia temprana y espera esa lluvia tardía. Y en Israel, no es como ahora que tenemos sistemas de riego y podemos quizás manejar unas cosas por nosotros para que ese fruto se dé. Pero en Israel en estos tiempos sabemos que habían 2 temporadas de lluvia, ¿no? La temporada de octubre a diciembre, que era una lluvia más liviana que permitía que el terreno estuviese listo para arar y para sembrar la semilla. Y luego tenían que esperar a la lluvia más fuerte, ¿no?, en la primavera, donde entonces se producía ese fruto por la lluvia fuerte. Y Dios usa tanto los momentos donde quizás estamos pasando por dificultades, pero no son tan fuertes, y otras dificultades más duras y más fuertes para producir ese fruto. Y en ese transcurso es que Él nos llama a esperar. Por lo tanto, sabemos, ese sembrador tiene esa expectativa real de que ese fruto se va a dar. De que va a tomar tiempo, sí, de que va a necesitar de esa lluvia temprana y tardía, de esa lluvia más débil y más fuerte, de esas dificultades más débiles o más fuertes, las vamos a necesitar para que Cristo sea formado en nosotros. Y cuando vemos la vida de esa manera, tenemos paciencia, entonces quizás podemos ver las circunstancias presentes y reales, quizás hasta gozarnos y verlos de una manera totalmente diferente. Y sabemos que en esta carrera el fin es mejor que el comienzo. Por lo tanto, lo que Dios va a cumplir después de un tiempo de espera o después de un tiempo de tribulación va a resultar en algo mejor. Y Eclesiastés 7:8 lo explica de una manera increíble. Nos dice, mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el paciente o el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Y es interesante que pone en polos opuestos la paciencia y el orgullo, ¿no? Es porque en la paciencia somos somos tan humildes que dependemos y nos sometemos a la voluntad de Dios y lo que Dios quiere hacer. Pero cuando somos orgullosos, entonces tomamos las cosas en nuestras manos y somos impacientes. Por lo tanto, el producto no va a ser bueno, pero si esperamos en Él, si tenemos esa paciencia, lo que se va a producir al final será mucho mejor que si nosotros tratamos de tomar las cosas en nuestras manos o nos rendimos por completo. Y una de las historias más extraordinarias de paciencia la encontramos en Génesis, desde el 37 hasta el 50, es la vida de José. Quizás muchos de nosotros conocemos, ¿no?, esa historia, donde a los 17 años los hermanos de José, a causa de que él compartió sus sueños con sus hermanos, tuvieron envidia de él y lo aborrecieron. Lo echaron luego a la cisterna con la intención de matarlo. Luego lo vendieron como esclavo hasta llegar a Egipto. La esposa luego de Potifar lo acusa falsamente de abuso y miente. Luego Potifar lo envía a la cárcel y allí el copero se olvida de él por 2 años hasta que finalmente es promovido a segundo en mando después del faraón. Y luego sus hermanos llegan después de todos estos años, cuando él tenía ya 39 años de edad. Llega ese momento cuando ellos necesitan ayuda y esta es la respuesta de José. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Este, hermanos, es el resultado de la paciencia, en fe creyendo que el resultado final será mejor que el anterior, que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios,
Y eso nos ayuda a pasar por momentos de dificultad y a vivir nuestra vida con esa paciencia. José confió y sabía que Dios lo había llevado ahí. Después de haber sufrido y posiblemente en ese transcurso preguntarse, ¿por qué estoy pasando todo esto? Pero en medio de la acusación, en medio de la espera, él siguió confiando en lo que Dios haría a través de su vida. Extraordinario pensar que es Dios quien obra, que hace la buena obra en nosotros, como ese sembrador que siembra su fruto y espera ese valioso, siembra la semilla y espera ese valioso fruto al final, después de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Esa es la primera verdad. La segunda verdad es el hecho de la gloria venidera. Santiago menciona esta verdad y esperanza del creyente 3 veces. Tener paciencia hasta la venida del Señor. 1, la venida del Señor se acerca. 2, y el juez está a la puerta. Este es un tema, el rapto de la iglesia y la venida del Señor es un tema que se predica a lo largo de todo el Nuevo Testamento. 1 de cada 25 versículos del Nuevo Testamento nos hablan o del rapto de la iglesia o de la venida del Señor. Y muchas veces yo pienso, ¿por qué como iglesia a veces nosotros no predicamos tanto de la venida del Señor, del momento glorioso de encontrarnos con Él? Y yo creo que en parte es porque mucho de la iglesia, ¿no?, primitiva experimentó sufrimiento tras sufrimiento, persecución tras persecución. Y yo creo que ante la persecución y sufrimiento tenemos una perspectiva mayor de esa expectativa y esa esperanza que tenemos de encontrarnos con Cristo. Mientras más cerca estamos, obviamente, de la muerte, tenemos esa perspectiva de que estaremos con Él. Pero yo creo que Dios no quiere que simplemente esperemos a ese momento, sino que podamos correr esta carrera de tal manera que delante de nosotros podamos tener el encuentro con Cristo como ese final, esa meta de la carrera. Y ese fin que tengamos en nuestra mente nos va a ayudar a atravesar esa carrera con paciencia. Pero cuando no descuidamos esa meta, descuidamos ese fin de nuestra carrera, entonces vivimos solamente mirando el presente, solamente mirando a lo que tenemos adelante, a lo terrenal. Y entonces nos podemos volver ansiosos, entonces nos podemos volver impacientes por esa razón. Y yo creo que la exhortación, ¿no?, de la paciencia conectada a la venida del Señor es un mensaje claro en esta epístola, pero también en otras de las epístolas en el Nuevo Testamento, donde el tener presente que nos vamos a encontrar con Jesucristo, que vamos a estar con Él, esa esperanza nos lleva a vivir una vida en el presente de paciencia y perseverancia con nuestro Dios. Y en Romanos 8:18 dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. En otras palabras, cuando comparamos esto con la gloria venidera, entonces decimos, no existe comparación. Estoy más dispuesto entonces a pasar por ello con un corazón inclusive agradecido por lo que Dios está haciendo a través de eso. En 2 Corintios 4, 16, 18 dice, este es un versículo extraordinario, un pasaje de la Escritura extraordinario en cuanto a la comparación entre la gloria venidera y los sufrimientos del presente. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva día a día. Lo que hemos estado compartiendo esta mañana. Pues esta aflicción leve, pasajera, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, no ser impacientes, sino en las cosas que no se ven, ser pacientes. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Esas cosas eternas son logradas a través de la paciencia. Esas cosas temporales en las cuales nos ponemos nuestra vista producen en nosotros impaciencia. Esta es la esperanza y el enfoque que como cristianos debemos tener, especialmente en momentos
donde enfrentamos situaciones que no quisiéramos enfrentar o donde necesitamos la paciencia. Si tengo que esperar, espero. Si tengo que soportar, soporto. Si tengo que continuar corriendo, continúo. Porque nada de lo que yo viva en esta tierra se compara con la gloria que se ha de manifestar al final de los tiempos. Entonces, esa verdad en mi vida, poner mi fe en esa verdad y poder creerle a Dios, creer lo que Él ha hecho, creer lo que Él ha dicho, entonces me lleva a mí a esa paciencia. Número 3, también en este pasaje de la Escritura nos muestra que otra verdad es la verdad de las Escrituras de que la paciencia de otros nos motiva a ser también pacientes. Quizás no puedo ver lo que está haciendo Dios en el presente, pero estoy dispuesto a soportar por lo que Él está haciendo. Santiago nos da el ejemplo de esperar con los profetas que hablaron en nombre del Señor. Cada uno de estos profetas fueron llamados por Dios, hablaron las palabras de Dios y lo hicieron, inclusive sin ver las promesas. Esa fe en las promesas que no vieron, pero aún se mantuvieron siendo fieles a Dios, proclamando la palabra de Dios, sufriendo oprobio, sufriendo persecución, y en medio de esto pudieron tener paciencia. Por ejemplo, voy a tomar un ejemplo solamente, Jeremías, ¿no? El profeta rechazado y maltratado, y en Jeremías 17:23, estas son las palabras de Jeremías. Él podía volverse impaciente ante la rebeldía del pueblo de Israel y lo que él sufrió. Dice, sin embargo, ellos no escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que fueron tercos para no oír ni recibir corrección, dice Jeremías. Este pueblo malvado que rehúsa escuchar mis palabras, que anda en la terquedad de su corazón y se ha ido tras otros dioses a servirle y postrarse ante ellos, ha de ser como este cinturón que no sirve para nada. Y sabemos que Jeremías, aún ante ese rechazo, continuó compartiendo la palabra del Señor. Sufrimientos que experimentó Jeremías: fue azotado, fue sentenciado a muerte, fue encarcelado, dejado como muerto, ¿no? Exactamente lo que Cristo sufrió por nosotros. Entonces, los profetas son ese ejemplo para nosotros, al igual obviamente que lo es Jesús para nosotros. Y ese es nuestro ejemplo que la palabra de Dios nos llama a imitar. Hebreos 6, del 11 al 12 dice, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seamos perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia, ven la conexión que existe entre creer estas promesas, estas verdades de Dios y también poder tener paciencia. Fe y paciencia heredamos estas promesas. Por lo tanto, seamos como ellos. En Jesús tenemos esas grandísimas y maravillosas promesas. Jesús es el mayor ejemplo también de paciencia y perseverancia, que hace posible que tengamos una fe que produce paciencia por su Espíritu en nosotros. Y la cuarta verdad es que Dios es misericordioso y compasivo. ¿No? Ahí vemos en Santiago que nos da el ejemplo de Job. Es el único momento en el Nuevo Testamento donde da el ejemplo de Job. El ejemplo de paciencia, el ejemplo de sufrimiento. Todos conocemos quizás la historia de Job y lo que él sufrió, lo que él perdió materialmente y cómo podía tomar una actitud totalmente de impaciencia. Y aunque en algunos momentos no entendía y se cuestionaba, al final tuvo una respuesta de Dios a causa de su paciencia y de esperar en Él. Y esa respuesta es una respuesta increíble, maravillosa, porque nos muestra el resultado de la paciencia de Job. Dice, respondió Job y dijo, en el capítulo 42, dice, ahora yo conozco que todo lo puedes. Entonces, el conocimiento de Job, a causa de esa espera, ahora era uno más profundo acerca de Dios. Y cuando nosotros tenemos paciencia, conocemos que Dios es clemente y misericordioso, que lo fue con Job, lo sostuvo durante todo ese tiempo, no permitió que Satanás inclusive tocara su vida. Y aún a lo último, cuando Job hace esta oración
y se arrepiente y habla de las maravillas de Dios que no comprendía, aún en ese momento, dice al último, Jehová aceptó la oración de Job. Jehová tuvo misericordia. Ese Dios, lento para la ira, grande en misericordia, que las Escrituras nos dicen, es también la esperanza que tenemos nosotros para permanecer en tiempos de espera, porque sabemos que al final vamos a ver la misericordia y la compasión de nuestro Dios. Y Dios ha sido paciente con nosotros, mi hermano. Dios ha mostrado paciencia desde el principio hasta el final. Es un Dios que en 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El fin de la paciencia es que también podamos conocer las profundidades del carácter de Dios y sepamos que Él es misericordioso, clemente, santo, justo, bueno, que Él ha sido paciente con nosotros. Por eso debemos también nosotros ser pacientes con otros y aún ante las situaciones que enfrentamos. Cuando miramos a estas 4 verdades en Santiago 5, la verdad de que Dios está haciendo su obra en nosotros, la verdad de que la gloria venidera nos espera al final de esta carrera, la tercera, que la paciencia de otros y de Jesucristo son nuestro ejemplo para seguir y también tener paciencia. Y número 4, que Dios es misericordioso y compasivo y que es paciente. Y esto también nos motiva y nos lleva a vivir una vida de paciencia. Una vida que a través de la paciencia podemos entonces ver la gloria de Dios en nuestra vida. Y hay 2 opciones, ¿no? Tenemos 2 opciones en esta carrera de la fe, la impaciencia o la paciencia. Cuando somos impacientes, vamos a ver que los resultados de esto serán aún mayor impaciencia, será aún mayor frustración. Y esas consecuencias podrán seguir quizás por el resto de nuestra vida. Pero cuando somos pacientes, entonces veremos que el resultado de esa paciencia es mayor y es mejor que lo anterior. Y por lo tanto, la paciencia es el camino de humildad, dependencia y de fe. La impaciencia es el camino del orgullo, la autosuficiencia y la incredulidad. De nuevo, la impaciencia es el camino del orgullo, de la incredulidad y de la autosuficiencia. Pero la paciencia es el camino de humildad, de dependencia y de fe en Él y en las promesas del Señor. Y quisiera volver para culminar a ese maravilloso pasaje en Hebreos, ¿no? En Hebreos, que nos muestra lo precioso y lo valioso de esperar en Dios. Lo precioso y lo valioso de tener paciencia. Y ahí, después del versículo 1 que leímos, dice el versículo 2, y este es el llamado de Dios para nosotros: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Amén? Así que Jesús, nosotros ponemos nuestra mirada en Él, y cada una de estas 4 verdades en Santiago también nos apuntan a Cristo. Porque es Cristo el que está siendo formado en nosotros, ¿no? Es Cristo quien nos espera en ese momento en que nos encontremos con Él en su gloria. Es Cristo mismo el que fue la inspiración, que fue la motivación de fe, esa promesa de Cristo para los profetas, compartir la palabra de Dios con el pueblo de Israel. Y es Cristo el resultado de esa paciencia de Dios con nosotros, que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, estas 4 verdades nos apuntan hacia Cristo y nos están diciendo: miremos a Cristo para poder tener fe y paciencia. Y por eso, dice ahí, por eso podemos correr esta carrera con paciencia, cuando miramos al Cristo que produce en nosotros la fe y la paciencia. Así que, hermanos, concluyo con esto.
En alguna ocasión le dijeron si conocen la historia de misiones, ¿no? Sabemos que Hudson Taylor, un misionero de Inglaterra, Dios lo llamó a los 17 años, lo llamó a China para entregar su vida como misionero por el pueblo de China. Y a los 17 años tomó esa decisión, se enfermó en China, tuvo que regresar y unos años después regresa nuevamente. 51 años de servicio en China, muere en China, lo entierran en China, por amor a Dios y por amor a los chinos. Tuvo esa paciencia. Le preguntaron en una ocasión, ya al final de su vida, ¿qué debe tener un misionero para permanecer, ¿no? Para estar en el campo de misionero? Y de todas las cosas, él dijo 3 cosas. Tener paciencia, tener paciencia, tener paciencia. Y eso es lo que nos está diciendo Santiago. Ten paciencia, 1. Ten paciencia, 2. Ten paciencia, 3. Tengamos paciencia. Vivamos esta vida con la fe y las promesas delante de nosotros, para que eso nos motive a nosotros y nos ayude, nos dé la fuerza interior en el espíritu para poder ejercer esa paciencia y caminar en fe delante de nuestro Dios. Así que tenemos ejemplos, no solamente en la Biblia, pero de hombres y mujeres que han vivido el Evangelio con la paciencia del Señor en su vida. Y por eso han podido ver cómo Dios ha transformado su vida y ha transformado la vida de otros para la gloria de su nombre. La impaciencia es el camino que nos lleva a la exaltación del yo. Pero la paciencia es el camino que nos lleva a glorificar a nuestro Dios. La paciencia glorifica a Dios, la impaciencia glorifica el yo. Que tengamos eso en nuestros corazones y podamos mirar a la cruz, podamos mirar a Cristo y decir, puedo tener paciencia. Hermanos, voy a orar por nosotros, voy a orar por ustedes, para que caminemos la carrera de la fe con paciencia. Caminemos esta carrera para poder encontrarnos con el Maestro, pero hasta ese momento que podamos caminar la carrera sabiendo que Él está haciendo su obra en nosotros, que Él es fiel y que Él prometió que Él la completaría. Amén. Y Dios quiere usar eso para que otros puedan ver la obra de Dios y la gloria de Dios en nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes. Sabemos que no es algo que naturalmente tenemos en nuestra vida, es carnal y humana, Señor. Tendemos a ser tentados hacia la impaciencia. Pero cuando escogemos ese camino, Señor, nos va a llevar a decisiones, Señor, que van a ser detrimentales para nuestra vida, nuestra relación contigo y nuestra relación con otros. Pero si tomamos ese camino de paciencia porque ponemos nuestra mirada en Cristo, entonces, Señor, podemos ver esa recompensa, ese bienestar, aún cuando las circunstancias no sean las que nosotros queremos. Porque cuando esperamos en Él, Dios es glorificado. Y que podamos, Señor, esperar de tal manera que Dios sea glorificado y no nosotros. Señor, ayúdanos a vivir cada día con la certeza de que tú estás obrando en nosotros, con la certeza de que nos encontraremos contigo y que esa es nuestra meta, con la certeza de que tenemos ejemplos en la palabra de Dios y a través de la historia de hombres y mujeres que vivieron en paciencia y vieron, Señor, la recompensa de esa paciencia. Y también, Señor, sabiendo que tú eres misericordioso y compasivo y que tu carácter, Señor, nos motiva a la paciencia. Señor, ayúdanos a tener fe, a creer tus palabras y tus promesas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y vamos a terminar con esta canción, este himno que es una declaración, ¿no?, de poner nuestros ojos en Cristo. Amén. El autor y el consumador de nuestra fe. Alma cansada y turbada, sin luz en tu senda,
y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo estoy. Al mundo perdido ven pronto y anuncia la salvación. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Sí, Jesús. Ponemos nuestra mirada en ti, Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe, por el cual podemos vivir nuestra vida con fe, con paciencia, como lo hicieron los profetas, como lo hicieron los patriarcas de la fe, como lo hicieron los discípulos, como lo han hecho hombres y mujeres que han confiado en tu palabra y en tus promesas y han podido perseverar, tener paciencia para ver tu gloria ser revelada en sus vidas y a través de sus vidas. Hermanos, que el Señor les bendiga, les amamos y que tengan una semana donde Dios sea glorificado en sus vidas y en nuestra vida. Amén.